Una chica de 11 años, una niña, secuestrada, asesinada, violada. Estuvo escondida por alguien, secuestrada, no se sabe exactamente, durante 9 días. Y después el final catastrófico. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Quién? Ni siquiera hoy, después de 6 años, se sabe ni por qué, ni quién. Y la historia continúa, porque además uno se pregunta, ¿y qué? ¿La policía no lo pudo encontrar, no la pudo encontrar en 9 días? ¿No hubo forma de rescatarla? En ese drama nacional de 9 días, ¿no hubo una solución? Sol Rodríguez, Candela. Este es el caso. Aquella tarde de feriado del lunes 22 de agosto del 2011 parecía una más, pero no lo sería. Un manto de tragedia cubriría la jornada marcándola para siempre como parte de la triste historia del crimen en nuestro país. Con la inocencia propia de sus 11 años, Candela Sol Rodríguez salió de su casa de la localidad bonaerense de Villa Tesey, Hurlingham, a la hora de la siesta para encontrarse en la esquina con unas compañeras del grupo de scouts en el que ella participaba. El plan era ir juntas a la parroquia San Pablo Apóstol. Sin embargo, Candela nunca llegó a ver a las chicas y tampoco pudo volver a su casa. La noticia de su desaparición llegó rápidamente a los medios de la mano de su madre, Carola Labrador, quien actuó movida por la desesperación ante la angustiante ausencia de su hija. Candela desapareció ayer a las 3:15 de la tarde en la esquina de mi casa. Esta es la puerta de mi casa, esta es Candela. Si alguien la vio, por favor, comuníquese con la policía de Villa Tesey. Tras difundirse la imagen de Candela, el caso revolucionó la opinión pública. Sin perder tiempo, se organizaron marchas y eventos solidarios para colaborar con su búsqueda. Varios famosos se sumaron a la causa, movilizados por la desaparición de la menor. Nosotros nos reunimos, como seguramente en sus casas deben estar reunidas las 40 y pico millones de personas, y estamos seguramente pensando todos lo mismo. La búsqueda de Candela duró 9 días que se vivieron con suma intensidad. Las hipótesis sobre lo sucedido con la menor fueron variando. En un primer momento se especuló con la posibilidad de que se tratara de un caso de trata de personas o de órganos. El juez de la causa ordenó el allanamiento de varios prostíbulos de la provincia de Buenos Aires. La búsqueda se extendió a todo el país. Se sumaron a la causa 1.600 efectivos, 2 helicópteros y 143 móviles policiales. El que la tiene, que la devuelva. El que tiene a mi hija, que me la devuelva, por favor. Lo único que pido, devuélvame mi hija. Por aquellos días, no tardó en conjeturarse que el caso podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, ya que Alberto Luis Rodríguez, el padre de la menor, llevaba 14 meses preso, acusado de formar parte de una banda de piratas del asfalto. Incluso la propia madre de la criatura quedó en el ojo de la tormenta, al sospecharse que podía estar vinculada de alguna forma con el tráfico de drogas en la localidad de San Martín. Para el 29 de agosto se llevaban revisados 498 baldíos, hubo 806 registros domiciliarios, se rastrillaron 680 hectáreas, 1.188 llamadas telefónicas fueron chequeadas y se analizaron 150 cámaras de video entre municipales y particulares. Finalmente, 2 días más tarde, se produjo el hallazgo del cuerpo sin vida de Candela. 2 cartoneros la encontraron en un baldío, al costado del acceso oeste, a unas 35 cuadras de su casa. El 31 de agosto el cuerpo de Candela fue encontrado por 2 cartoneros en la colectora del acceso oeste en Hurlingham. Las pericias, luego, informarían que el mismo estaba lavado, no logrando así obtener huellas, y comenzaron las dudas sobre una posible violación que sería confirmada posteriormente. 9 días estuvo viva mi hija esperando que él mande a la policía a rescatarla y nunca la rescató. De esta manera, se imponía la necesidad de desentrañar el misterio que rodeaba el crimen para encontrar a los responsables de haber terminado con la vida de Candela y hacer justicia. Doctor Torre, ¿qué significa que una chica estuviera supuestamente en cautiverio 9 días y que el cuerpo esté limpio, que tenga la colita hecha, que esté bien peinada? 2 lecturas, Tuni. Lo de la colita hecha indica que la niña estuvo bien cuidada, no hubo pérdida de peso,
lo cual no es un dato menor en un caso de estos, porque el cautiverio lo que inmediatamente lleva es a la pérdida de peso. Que el cuerpo lavado, evidentemente, para procurar la impunidad, eliminando la evidencia forense, ¿no? Pero esto significa que ella estuvo contra su voluntad o que fue consentido el lugar donde estuvo. Es que esa es una discusión que se restringe. Estamos hablando indudablemente de un delito contra la integridad sexual. ¿Sí? Un menor de 12 años, Sí. aunque consienta el acto sexual, Sí. es violación. Es un delito. Pero en los 9 días esos, ¿estuvo contra su voluntad o estuvo, digamos, la engatusaron? Lo que indica el cadáver, que este cadáver ha aportado muchísima información, es que ha sido cuidada y que la niña no perdió peso. O sea que estuvo en un ámbito que le brindó, digámoslo así, confianza. Por ahí engatusada. Es probable. Más sobre el caso Candela. En un contexto de indignación generalizada ante lo sucedido, se informó que los resultados a la autopsia del cuerpo de Candela arrojaron que su muerte se produjo por asfixia, en manos de sus captores. Algunos días más tarde, se presentó el informe final de la autopsia, que incluyó un estudio patológico del que se desprendería el dato de que existió un componente sexual en el ataque sufrido por Candela. La nena había sido abusada antes de perder la vida. Se produjeron 8 detenciones, entre ellas las de Leonardo Jara, acusado de haber capturado a Candela abusando de su confianza, y la de Hugo Bermúdez, acusado de haber sido el autor material del crimen. Yo estoy libre y me siguen diciendo, como el doctor Burlando, que sigue diciendo que yo sigo implicado en la causa, que sigo siendo el asesino y violador de Candela. Y yo no tengo absolutamente nada que ver. En este doloroso contexto, la policía difundió la grabación de un llamado extorsivo que la familia de Candela había recibido días antes de que se encontrara el cuerpo de la menor. Episodio que reforzó la teoría de que el crimen habría sido producto de un ajuste de cuentas. Ahora sí que no vas a encontrar nunca a tu hija. Jamás la van a encontrar. ¿Cómo? Jamás la van a encontrar. No, te lo aseguro yo. Hasta que esa conchuda no devuelva la guita, no lo va a ver nunca más. Se le pregunta al marido dónde dejó la guita. La muerte de Candela caló hondo en una sociedad que clamaba porque se hiciera justicia. Se produjeron varios allanamientos, hubo cruces de llamadas y distintas líneas de investigación en el marco de un gran despliegue policial y mediático. Se buscó identificar dónde pudo haber estado secuestrada la menor y en este convulsionado contexto se realizaron las primeras detenciones. Alberto Espíndola, Guillermo López y Fabián Gómez, sospechados de aportar la logística para el secuestro. Gladys Cabrera, la dueña de la casa de la calle Kiernan, donde se dijo que Candela había permanecido privada de su libertad. El carpintero Néstor Altamirano, señalado como quien cuidó a la nena durante su cautiverio. Y el supuesto cerebro de toda la banda, Héctor el Topo Moreira, a quien se acusó de haber organizado y planeado el secuestro y crimen de Candela para vengarse de su padre, involucrado en una causa por piratería del asfalto, por la que estaba preso cuando Candela fue asesinada. A medida que avanzaba la investigación, se hacía cada vez más fuerte la hipótesis de que la muerte de Candela fue producto de una venganza hacia alguien de su entorno familiar directo. Pero ante la falta de pruebas culminantes, hasta el día de hoy, el móvil específico del asesinato continúa siendo motivo de debate. No está claro por qué mataron a esta chica de tan solo 11 años. A ver, doctor Torre, están planteadas 3 alternativas, 3 hipótesis posibles. Una, que era una venganza contra el padre, que es la escucha esa que acabamos de escuchar. Una guerra entre narcos que se secuestraban los hijos mutuamente y el delito sexual. El cadáver en sí mismo, el cuerpo, ¿qué dice? ¿Dice algo? Yo creo que aporta mucha información en este último. Yo adhiero a esta última hipótesis como la más probable. El cadáver, insisto, ha dado mucha información. Alguna deberíamos ser prudentes y mantenerla en reserva por la memoria de la niña, ¿verdad? ¿Usted cree que la mataron por la violación? Yo estoy convencido de que es así. El hecho de que su privación de la libertad, que es en este caso un rapto, porque es con fines deshonestos, obviamente, haya tomado estado público,
automáticamente todos sabemos lo que pasaría si esta niña es sabida. Inmediatamente el primer policía que interroga a una niña de 11 años va a indicar de quién se trata. ¿Se trata de una persona conocida? Yo no tengo ninguna duda. Esto es lo que motoriza el homicidio. ¿No cree en la venganza contra el padre? No, yo creo que es una posibilidad que entiendo que ha sido explorada. Digamos, el padre con antecedentes de piratería del asfalto, de la llamada esa, de la que después vamos a hablar, dice, devolvé la plata. Es una posibilidad que ha sido explorada, pero insisto, yo adhiero de las 3 hipótesis en cuanto al móvil del hecho, me parece el delito contra la integridad sexual la más probable, insisto, tal vez consentido por la niña, pero dado su edad, tiene vedado el consentimiento, o sea, así lo otorgue, es un delito contra la integridad sexual igual y agravado. La guerra entre narcos no lo convence. San Martín, territorio muy caliente. Es que... del narcotráfico, guerra. Algunos dicen que hubo antes secuestros de hijos de las bandas, por decirlo. Sí, esta fue la última que surgió. Sí. Es que Tuni, insisto, probables la última, posible sí. Cualquiera, ¿verdad? Veremos la sustanciación Impresionante del juicio. que a 6 años todavía no esté claro. Bueno, la hipermediatización del caso ha tenido mucho que ver, no nos olvidemos que han sido investigados, fueron denunciados todos los policías que intervinieron en la investigación, fue investigado por asuntos internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, e inclusive una comisión bicameral de la legislatura de la provincia de Buenos Aires que terminó archivando las actuaciones, al igual que asuntos internos, al no encontrar delito ni falta administrativa, también procedió en igual sentido, ¿no? De manera que es un caso abierto. Yo creo que sí, veremos el resultado próximo que vamos a tener, pero de no darse un fallo condenatorio de esa naturaleza, es como que deberíamos volver a empezar, ¿no? En nuestro diálogo con Carola Labrador, la madre de Candela, me asombré, porque ella daba la impresión que sabía quién tenía a su hija. Daba la impresión que ella adhería fuertemente a la hipótesis de que era una venganza contra el padre de Candela. Y sin embargo, escuche el diálogo. Carola, bueno, cuando se cumplen 6 años de la muerte de Candela, mucha gente no se explica. ¿Qué pasó? ¿Tenés explicación? No. Creí encontrar la verdad el 4 de febrero de este año que empezó el juicio. O sea, fui con todas mis esperanzas porque creí que la fiscalía iba a hacer que encuentre la verdad, pero... En el juicio no apareció la verdad. No, solo defendieron la investigación de la fiscalía anterior y esta. O sea, el mismo Ministerio Fiscal se defendió entre ellos. Pero la verdad de lo que le pasó a mi hija no. O sea, la teoría oficial era que la secuestraron por un dinero que supuestamente tenía el papá de Candela. Eso ¿cierto? es lo que instaló la fiscalía y bueno, sostuvieron hasta último momento. ¿Y hoy en día no te parece que el secuestro y el asesinato de Candela tuviera que ver con eso? No encontraron una prueba, o sea, no me dieron en todos estos años una prueba que diga, sí, mira, tu marido tenía tanta plata y esta gente que tenía vinculación. No encontraron nunca en tantos años alguna vinculación, ni con el papá de Candela, ni con la plata. Aparte yo vivía en la miseria más profunda, o sea, 3 trabajos tenía. Ahora, los que están acusados del crimen encima no les encontraron vínculos entre ellos, no les encontraron llamadas entre ellos. ¿Cómo se explica? Los que en el juicio se juzgaron a Gómez, sí, Jara y Bermúdez. Exactamente. Todo lo que se aportó en el juicio sobre Bermúdez, que fue el que abusó y mató a Candela, que la tuvo horas, lo presenté yo. Ajá. ¿Y cuál es la base? A él se la dieron. Ella estuvo 9 días viva en un barrio que se llama Costa Esperanza, que es acá 10 cuadras. Ajá. ¿Y quién la tuvo ahí? ¿Y por qué?
para mí, por lo que yo averigüé, que no es la versión de la Fiscalía, porque la Fiscalía nunca investigó eso, porque se cerraron en una investigación que no es la verdad, y era un asentamiento donde se cambiaban droga por chicos, por chicas. Ajá. Es un asentamiento, porque sigue estando el asentamiento. Ajá. Y esa villa nunca la revisaron el día que la pasaron a ella, que se la dieron a Bermúdez. ¿Y la tenían en ese lugar? Sana y salva, comida, sí. Cuidada. Mi hija limpia. O sea, la estaban cuidando porque las negociaciones que supuestamente... Todo esto lo digo yo porque yo me metí en la villa, pues la Fiscalía nunca me escuchó. A ver, si entiendo. La tenía un grupo narco y pretendía cambiarla a ella para llevarla a un prostíbulo, para llevarla donde fuera. Para mí sí. A cambio con otro grupo narco, digamos. Negociaban con otro grupo narco. ¿Esa te parece que es la verdadera historia? Para mí. ¿Y qué pasó, digamos? Fracasaron la negociación entre los dos grupos narcos y entonces decidieron matarla porque ya era un escándalo nacional. ¿Eso te parece? Para mí salió en todos los medios el día martes. Ella desapareció el 22 de agosto, que era el lunes feriado. El martes la cara de Candela era... Sí. Fue una revolución. Yo no sé qué pasó, por qué, porque todos los días aparecen chicos, pero la carita de ella apareció en todos lados y todo el mundo esperaba que ella aparezca viva. La presidenta, Michel Chidre, los actores, se hizo tanto que para mí esta gente, ella era un carbón caliente en las manos de esta gente y se la entregaron a esta basura de tipo. Doctor Maquinistián, coincide con lo que dice Carola Labrador. Fue un caso prácticamente de robarse una chica y jugarla entre dos grupos narcos. No, esa hipótesis en el juicio, en el debate que se llevó a cabo hace poco, sí, no ha sido probada. Ajá. La Fiscalía arrimó prueba, sí, que venía de una investigación anterior y la sostuvo en el debate. Donde el eje sigue siendo una venganza contra el padre por plata de robos de piratas del asfalto. Justamente por eso, porque hay un tema de calificación que la Fiscalía sostuvo, si bien intentó cambiar durante el transcurso del debate, no había otra posibilidad para acusar que sostener que había sido... Ahora, la verdad que todos los acusados ni siquiera tienen llamadas entre ellos, no hay elementos que los vinculen entre ellos y con esta pista que usted me está diciendo. La Fiscalía aportó algunos elementos nuevos, sí, en donde volvió a hacer una investigación de los teléfonos y habría algún supuesto cruce de llamados entre ellos. ¿Y le parece que puede producirse semejante venganza contra el padre de Candela que hacía 1 año y medio estaba preso? No, vuelvo a repetir, es la hipótesis que sostuvo la Fiscalía, no es la hipótesis que sostenemos nosotros como particular damnificado. Ajá. Eso no fue probado en el juicio. ¿Y usted cuál es su ángulo? La verdad que el móvil no está esclarecido. Es decir, para usted sigue siendo un misterio. Para nosotros sí, hemos apoyado a la Fiscalía en parte, pero no en todo. Pero apoyar pensando que usted no sabe ni por qué ni quién. Hay 2 elementos claves, sí, que se vislumbraron durante el debate. Uno es el llamado extorsivo, sí, que se probó. Pero ¿no le parece un llamado raro? Encuentran el cuerpo y para sacar las papas del fuego de golpe, el mismo día le mandan a mí y a todos los periodistas una copia de esa Evidentemente llamada. Sí, es un ¿Trataron llamado... de hacer un show de eso? Evidentemente es un llamado muy raro. Pero eso no determina que la familia tenga algo que ver, que haya algún tipo de relación con el padre. ¿No es más lógico que esto hubiera sido una guerra entre grupos narcos y que los estaban tapando de alguna manera porque había como una complicidad policial? No se probó ninguna relación de la familia con grupos narcos. Eso fue totalmente descartado en el debate. No hubo ningún elemento que determine que esto se trataba ni de una venganza narco, ni de alguna cuestión que tenga que ver con la familia.
quedó totalmente descartado. Si bien la Fiscalía insistió en eso y siguió por ese camino. Vamos a seguir charlando brevemente con Carola Labrador. Carola, con esta nueva mirada que tenés, que Candela fue una moneda de cambio, hubo una negociación entre dos grupos narcos. ¿Por qué Candela? ¿Por qué eligieron a Candela? Y porque ella estaba ese maldito 22 de agosto ahí paradita, en la esquina esa de Bustamante y Coracero. Y bueno, era un día feriado, frío. Y ella estaba ahí parada como podía haber estado otra chica. Y fue mi hija ese día y... ¿Fue al boleo? Sí, porque nosotros, te vuelvo a repetir, vivíamos la más absoluta miseria. O sea, no teníamos con qué pagar. Decidieron secuestrar una chica linda que vieron para disputársela entre... Ellos quizá pensaban que era más grande, que era una chica más grande, qué sé yo, ella no aparentaba 11 años, toda tapadita, pero tenía 11 años. O sea, eran dos bandas narcos, una de ellas levantó a Candela, ¿para qué? Para mí, para venderla, para pasarla a otro país, para venderla, para mí que es lo que, con todo este tiempo es lo que... ¿Y fue al boleo? Sí, ella estaba ahí, podría haber sido, hacía unos meses que habían llevado otra chica, otra vecinita, pero la nena se escapó de la camioneta, una chica un poco más grande, una vecina, así justo un mes y medio que había pasado con otra nena. Y en Hurlingham pasaban cosas así, lo que pasa que no fueron tan resonantes como lo de Cande, pero hubo varios chicos desaparecidos. La levantaron al boleo, vieron una piba linda en la esquina y la subieron a una camioneta. Esa es la hipótesis de la mamá. Exactamente. ¿Y usted, doctor, que es el abogado de Carola Labrador? Nosotros sostuvimos que no. Nosotros sostuvimos durante el debate que fue secuestrada. Esa es la calificación con la cual se elevó la causa. Sí. No había otra opción. Pero secuestrada para trata de mujeres, para trata de chicas. El motivo no está esclarecido. No se ha esclarecido durante o sea, para usted todavía... Sí se ha probado de que fue levantada de forma violenta por testimonio de los vecinos. Sí. O sea, no fue llevada a voluntad de la menor. Hay testimonio de vecinos que escucharon frenadas, testimonio de vecinos que escucharon gritos, testigos fallecidos que se incorporó su declaración por lectura, que dijeron haber escuchado la voz de ella gritando. Pero fíjese que estaba limpia, no estaba golpeada, no tenía ataduras, nada. Si la iban a vender, que además era un escándalo público ya el caso, estaba en todos lados, y sin embargo, fíjese, limpia, peinada, sin ataduras, sin golpes. Sí, eso se determinó en la autopsia. No tiene pinta de secuestro. Había sufrido, no, las marcas que tenía eran posteriores a la muerte. Por eso. Tal cual, exactamente. O sea, no fue, desde ya que no fue, digamos, no la tuvieron atada 9 días. No, no está probada, no está probada. Entonces, lo que sucede es que estamos como ante un dilema. Por un lado usted dice, ¿fue un secuestro? El cuerpo fue sometido a una toilette. Fue preparado. Fue lavado. Fue lavado y no se encontró ningún elemento. ¿La violación? No hay violación. Bueno, hay, digamos, hay abuso. Hay un abuso sexual. Hay abuso provocado por un elemento duro y romo que no se pudo determinar exactamente que sea un pene. Pero peor todavía. Sí, hay abuso. Es coetáneo con la muerte y está determinado en la autopsia. O sea, eso es concreto. O sea, hay una situación sexual. Nosotros, nosotros disentimos de la calificación de la Fiscalía. La Fiscalía omitió calificar el abuso, cosa que el particular damnificado lo sostuvo. Correcto. Contra Bermúdez. Entonces, lo que hay es algo que se parece a un abuso, a un delito sexual. No, hay abuso.
Hay abuso. No está determinado que haya sido una violación. Son Está dos bien, pero cuestiones delito distintas. sexual, porque Sí, esto sí. tiene una connotación sexual. La muerte es provocada por una asfixia mecánica coetáneamente con la introducción de un elemento duro y romo por vía anal. Entonces, usted dice, yo el móvil sigo sin saberlo. Después de 6 años no lo tengo claro. Usted me planteó dos cuestiones, narcotráfico y piratería del asfalto relacionada con el padre. Sí. Eso está descartado, en el debate no fue probado. ¿Y el delito sexual? Sí, está probado. ¿Pero le parece el móvil que hay detrás de este homicidio? ¿Que haya sido la causa? Sí. Yo creo que no. Fuimos a la cárcel nosotros y fuimos a hablar con uno de los imputados, con Leonardo Jara. Esto dijo. Leonardo, ¿cuántos años hace que estás preso por el caso Candela? Y voy a llevar 6 años. 6 años. ¿Y por qué? Porque me involucraron en la causa unos testigos de identidad reservada pagados por la policía y metido a la causa por los fiscales, por la fiscalía, que en ese entonces el fiscal Tabolaro y la Rapazo llevaban la causa, la investigación. ¿Nunca la conociste a Candela? Nunca la conocí. Una de las hipótesis que siempre dio vuelta en el caso Candela era que era una venganza contra su padre. ¿Conociste a su padre, Alberto Rodríguez? No, no lo vi nunca ni adentro de una cárcel ni en la calle. Una de las pruebas principales con las que insiste que tuviste que ver es que hiciste una llamada donde se le dice ahora sí que no vas a ver más a tu hija y dicen que esa llamada la hiciste vos. Hola, ahora sí que no vas a encontrar nunca a tu hija. Jamás la van a encontrar. Ahora sí que jamás la van a encontrar. No, te lo aseguro yo. Hasta que esa conchuda no devuelva la guita, no la va a ver nunca más. Se le pregunta al marido dónde dejó la guita. No, yo esa llamada no la hice. Esa llamada no la hice. Doctor Adrián Corbalán, usted es el defensor de Leonardo Jara. Esto es lo que lo involucra. Una llamada a la familia de Candela diciendo ahora no la vas a ver más porque no pagaste la plata que tenías que pagar. Esto es exclusivamente de lo que se valió la Fiscalía para acusarlo a Jara. Sí. Sí, no, es lo único, no solamente es lo único que lo involucra, yo diría que no lo involucra, porque quien hizo las pericias preliminares fue Gendarmería, la misma de Santiago, la misma Gendarmería. Y la verdad que nosotros teníamos muchas dudas de esas pericias. Y a lo largo de todo el proceso, con un criterio bastante amplio del tribunal, logramos hacer a través de una consultora nuestra, una experticia al respecto, y quien fue la persona que nos terminó de convencer de que esa llamada no era de Jara, fue la doctora Patricia Farías. Y la verdad que... Y la doctora Patricia Farías dice que la voz de Jara o su forma de hablar no coinciden con la de esa llamada. Bajo ningún concepto. No coincide bajo ningún concepto. Pero hay otro perito de la Gendarmería que dice que sí. Sí, pero acá hay una cuestión que nosotros en el juicio lo pusimos en tensión, que fue que el perito que decía que sí reproduzca en la sala de audiencia de qué manera se había llevado adelante la pericia, y se negaron sistemáticamente a hacerlo. Sin embargo, la doctora Farías hizo una exposición académica de cuáles eran las razones por las cuales, entre otras cosas, la lengua, la forma en la cual se hablaba. Llegó a decir la doctora Farías en la audiencia de debate... ¿Por qué está preso entonces? Digamos, más allá de la llamada, ¿cómo llegaron a él? Bueno, llegan a él por dos testigos de identidad, en realidad por un testigo de identidad reservada. Un testigo de identidad reservada que fue el único que se dejó la Fiscalía
casi como testigo estrella, que fue una mujer, que vino a la audiencia de debate y en la misma audiencia de debate nos hizo desayunar de que su hermano, quien era consorte de Jara, porque Jara tiene un proceso pendiente con la justicia de Mercedes. O sea, en algún momento robó con Jara. Robó con Jara. Estaban con pedido de captura ambos, Jara y él. La policía le pidió a este hombre, una persona de la zona, que tuviera antecedentes, y este hombre dijo, la persona con antecedentes es Leonardo Jara. Es decir, que alguien que había robado con Jara, cuando lo fueron a detener, dijo, Jara es un buen candidato para el caso Candela. Correcto, así, ni más ni menos. Y lo invocaron porque necesitaban un culpable. Bueno, esa es su hipótesis. Tengamos en cuenta algo. Sí. En el año 2011, la acumulación de testigos de identidad reservada en causas de estas características hizo que se modifique la ley. La ley tiene en los argumentos, su exposición de motivos, el caso Candela como ejemplo por el cual los testigos de identidad reservada eran el elemento con el cual contaba la policía para modificar escenas del hecho. O sea, la policía bonaerense, según usted dice, necesitaba un culpable. Agarró un ladrón y le dijo, necesito un culpable, si no vas preso vos. Y le puso a Jara. Tal cual. Y después vino la gendarmería, que es otra fuerza, y dijo, esta voz es de Jara. Tal cual. ¿Pero qué pasó en el medio de todo esto, Tuni? En el medio de todo esto tuvimos un juicio de 6 meses, donde hubo una cantidad de testimonios que nos dieron un panorama, el cual, para poder acreditar o poder determinar qué es lo que pasó, ese juicio es importante que se haya escuchado toda esa testimonial. A ver, escuchemos la llamada otra vez. Es una llamada, para que se entienda, donde llaman a la familia de Candela y le dicen, no vas a ver más a tu hija porque no pagaste la parte del botín que tu marido se llevó. Algo así. A ver, esta es la llamada. Ahora sí que no vas a encontrar nunca a tu hija. Jamás la van a encontrar. ¿Cómo? Jamás la van a encontrar. No, te lo aseguro yo. Hasta que esa conchuda no devuelva la guita, no lo va a ver nunca más. Se le pregunta al marido dónde dejó la guita. No lo convence. No solo no me convence, sino que me convence... No es Jara. No es Jara, no es Jara. ¿Por qué digo que no es Jara? Y esto en alguna oportunidad lo he hablado. Digo, yo con Jara estuve durante 6 meses hablando por teléfono 3 veces por día, o 4 o 5, y estuve 4 veces en la sala, 4 veces por semana o 3 veces por semana en la sala de audiencia. Tengo un timbre de voz de Jara adentro de mi oído, no es Jara. O sea, agarraron un ladrón y dijeron, necesitamos un culpable, lo pusieron, la policía bonaerense lo puso en la mira, digamos, o lo puso como culpable a Jara, la justicia convalidó eso, hicieron intervenir a la gendarmería. Parece mucho plan. Yo no sé si parece mucho plan. ¿No? Lo cierto es que, por ejemplo, el fiscal que inició la causa, el doctor Tavolaro, está apartado de la fiscalía. Sí, es verdad. La doctora Guillermina Racapazo, que era su secretaria, está trabajando en el Poder Judicial de la Nación. A ver, yo hago esto hace muchísimos años. Sí. Si yo entiendo que el desarrollo de todo el proceso tenía un andamiaje lógico, ¿qué hace Tavolaro a 50 kilómetros de Morón y Guillermina Rapazo, que son los dos principales? Fue un escandalazo. Los dos principales actores la investigación fue un escándalo. de la investigación. La investigación sin duda fue un escándalo. El Senado de la provincia de Buenos Aires fue categórico, diciendo que todo era una mentira. De manera que después del corte vamos a volver a escuchar, vamos a charlar un poquito más con Jara y su hipótesis de lo que pasó. Ya venimos. Te cruzaste con internos que estuvieron con Rodríguez, con el padre de Candela. ¿Alguno te contó qué pudo haber pasado? Sí, me crucé con varios pibes que venían de Magdalena, de la 36. Pero de todas las versiones, una sola me cerró, más o menos, después de que estuve escuchando todos los testigos que pasaron por el debate, por el juicio. Y es que
dijeron de que Juancho, el padre, lo mexicañó a un narco de San Martín y se quedó con un cargamento de droga de un narco. A medida que fue pasando el tiempo, en una reunión, en una celda, tomando cocaína, el padre se desbocó y contó lo que había pasado. ¿Qué es esto que nos acabas de decir? Sí, son versiones, yo no puedo acreditar nada, yo simplemente le estoy contando lo que a mí me contaron y así como me contaron 10.000 cosas. Y dice que había, justo en esa reunión, eran 3, 4 pibes, había un muchacho que estaba saliendo con salidas transitorias. Este muchacho era amigo del narcotraficante de que le habían mexicañado la droga. Entonces cuando salió le dijo, ¿sabés quién te mexicañó la droga? Fulano, Juancho. Bueno, esa fue una de las versiones que más ciertas, o sea, que más yo la tomé como que podía cerrar todo. ¿Te parece que puede haber sido al voleo lo de Candela? Para mí, esa pregunta la tendría que contestar. Yo para mí no sé si sí o no, porque el que sabe y está empapado en esto es el padre. Porque si a mí me secuestran un hijo, yo sé en lo que ando y sé lo que hice y sé las consecuencias que pueden llegar a traer las cosas que yo hago en la calle. Porque la abuela le dice al padre muy claramente que había llamado Candela y que se la llevaron en una camioneta. Que había llamado Candela después del secuestro, sí, digamos. Sí, está grabado, está en el juicio, lo largaron en el medio del juicio. En la supuesta llamada que hizo Candela, ella lo que dijo es que se la llevaron en una camioneta. Así dijo la abuela, que se la llevaron en una camioneta. ¿Y no se podía investigar eso? Se podía investigar, no quisieron investigar. Porque ellos muestran en una cámara que pasa una camioneta, una EcoSport negra con la patente tapada, pero la muestran en una sola cámara. Y para la fiscalía, el recorrido que hizo la camioneta fue por Camargo, que va todo derecho, sale a la rotonda de San Martín. Pasa el tren, pasa por abajo, la ruta que pasa el tren San Martín por arriba. De ahí en adelante está lleno de cámaras. Si en realidad ellos querían saber si esa EcoSport la llevaba Candela o si estaba involucrada, no había más que pedir las grabaciones de las cámaras. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque nunca quisieron investigar y nunca quisieron saber la verdad. Todo apunta a San Martín, a los narcotraficantes, que es una guerra entre narcos. A usted le pregunta a la fiscalía hoy por hoy, ¿qué pasó con Candela? Ni ellos saben. No saben ni por qué la llevaron, no saben ni dónde estuvo, ni quién la tuvo, ni quién la mató, ni el por qué fue. No saben nada. Doctor Corbalán, acá tenemos una nueva hipótesis, es decir, que el padre de Candela mexicaneó significa robarle al narco, por decirlo de alguna manera, algún cargamento de droga. ¿Le cierra esa versión? Es posible. Pero es posible, pero ahí concuerdo con el particular unificado. Ni siquiera esta hipótesis fue probada en la audiencia de debate, que es en definitiva de lo que se tienen que valer los magistrados para poder resolver el expediente. Realmente no hay ninguna hipótesis que vincule a quienes hoy están sentados en el banquillo de los acusados con la muerte de esta menor. ¿Está claro que no se conocen entre ellos? No, ¿o sí? no se conocen. Los tres acusados del crimen de Candela no se conocen. No solo no se conocen, sino que esta hipótesis de que
hubo teléfonos. Sí. La verdad es que es una hipótesis que daría para hablar muchísimo. La realidad Sí. es que no hubo teléfonos entrecruzados, lo que hubo es email, es bastante complejo explicarlo desde el punto de vista técnico, Sí. pero la realidad es que nunca hablaron entre ellos. Nunca hablaron No, entre a ellos. ver, Gómez y Jara se conocen, pero se conocen desde mucho tiempo antes, pero no tuvieron ninguna vinculación en los todo el últimos tiempo, años. En la época No tuvieron, no hay llamadas, no hay mensajes. Pero categóricamente no. No hay testigos que los No. hayan visto juntos. No hay. Y además hay algo que es central. Sí. Es muy haberla bañado a la nena, haber hecho un montón de actividades que son muy propias de quien conoce desde lo forense. Cómo tiene que dejar un cuerpo. No es una actividad que está en cabeza de ninguno de estas tres personas, seguro. Pero, a ver, doctor Corbalán, esa chica estuvo 9 días en un lugar. Sí. No está atada, no tiene rastros de haber estado atada. Correcto. Tiene, como dijo el doctor Torre, no perdió peso. Es una prueba que Correcto. estuvo bien los 9 Correcto. días. Sí, sí. Y entonces, ¿cómo se explica que grupo narcos? Bueno, a ver, la explicación se tendrá que generar a partir de una nueva investigación. Lo que acá se hizo fue una pésima investigación Usted policial. dice que toda esta investigación es trucha. No sirve, para mí no sirve absolutamente nada de ¿Es falsa o es un error? No, yo creo que fue direccionada. Yo creo que Fue concuerdo con el tema de que el día 29, a modo de poner la zanahoria adelante del carro, salió este llamado, y a partir de este llamado, como nos tenía acostumbrada la policía ante determinados actos O sea, de esta armaron característica. una historia para tapar que esto era una guerra narco. Es posible, no investigaron San Martín. San Martín, a ver, el teléfono de la nena se fue con un teléfono. El teléfono la última vez que se apagó en la Antena La Finita. La Antena La Finita es una villa en San Martín. San Martín no fue investigada, no hubo una sola investigación en San Martín. Y el teléfono terminó. La última señal que tenemos del teléfono de Candela es en San Martín. Entonces, es una explicación que nos debe la policía a todos los ciudadanos de la Argentina. O sea, a 6 años estamos en cero. Estamos preocupantemente en cero, porque atrás de todo esto hay una nena de 11 años que está muerta. Gracias, doctor. No, de nada. Después del corte, vamos a hacer todo el análisis del caso con el doctor Raúl Torre. Doctor Torre, bueno, hemos tenido todas las teorías a lo largo de nuestro programa. ¿A usted la guerra entre grupos narcos no le cierra? ¿Por qué razón? No es que no me cierra. Yo lo que considero es que las 3 hipótesis sobre las que está trabajando son posibles. Sí. Lo que el cadáver ha indicado es que ha existido el delito contra la integridad sexual. De esto no hay absolutamente ninguna duda. Y las maniobras que se han realizado son para eliminar evidencia física de un delito contra la integridad sexual. Esto es incuestionable, al menos desde el punto de vista criminalístico. Eso usted siempre dice que la asfixia es bastante típica de un delito contra la integridad sexual. Es típica la asfixia, sea mecánica, pordogal, etcétera, para un delito contra la integridad sexual. El hecho que el precipita. cuerpo estuviera desnudo, para usted, ¿es un hecho categórico o es más bien una preparación? La bañaron, la desnudaron para sacarse de encima las pruebas. Yo creo que ha sido para eliminar la evidencia forense, no tengo dudas sobre Hoy eso. en día la ropa que deja huellas, deja ¿qué cosa? Existe un principio de transferencia en investigación criminal, que es el criminal deja, el criminal se lleva, la víctima deja, la víctima se lleva. Yo creo que el Por caso ahí le quedó un más pelo. claro, el de Ángeles Rawson. ¿Qué dejó el criminal? Dejó sus tejidos. Sí. ¿Qué se llevó? Los estigmas unguiales de Ángeles. Y así podemos hablar de muchísimos O sea, casos. Ángeles lo rajuñó y eso fue decisivo porque se hizo el ADN en las uñas. No solo como prueba de cargo de muchísimo peso, como tiene hoy la prueba genética, sino a su vez cuando analizamos qué fue lo que llevó a la investigación del delito contra la integridad sexual por el lugar donde tenía rasguño, en la pelvis. Ahora, uno pierde tiempo sacándole la ropa a una persona
para eliminar pruebas? Porque me imagino que el criminal quiere sacarse de encima el cuerpo. Yo coincido, Tuni, que cuando esas historias que nosotros vemos, que alguien carga un cadáver en el baúl de un vehículo y se lo lleva de Florida a Wyoming, es de Hollywood. El criminal lo que más lo compromete es el cadáver, más que la prueba genética, más que la vaina, que los proyectiles o lo que fuere. Lo que más lo compromete es el cadáver, él quiere poner distancia con el cadáver. Cuando la escena del crimen... Pero pierde tiempo desvistiendo un cadáver. Pero debe hacerlo para procurar su impunidad. Por eso yo voy a insistir siempre en que la hipótesis de más fuerza es la del delito contra la integridad sexual seguido de muerte, ¿verdad? Correcto. Donde... Insisto, si hay consentimiento de la víctima, cosa que no lo sabemos y tal vez no lo sepamos nunca. Pero a usted le parece que la engatusaron 9 días y después eso derivó en una violación o algo que se parece a eso. Yo creo que es probable. Una hipótesis que en su momento se pensó, inclusive fue tratada, fue la de una fuga de hogar. Lo recordará. Sí. Ahora, al mismo tiempo, yo le digo, es territorio caliente del narcotráfico. Historia de secuestros de hijos entre las bandas que se disputan un territorio. No lo descarto, Tuni. Yo no lo descarto. Pero la evidencia que realmente tenemos, yo escuché hablar con mucha claridad, una claridad meridiana a los abogados que están afectados a la causa. Indican, en tal hipótesis no hay ningún elemento de prueba, en la otra no hay ningún elemento de prueba. ¿Y dónde tenemos muchísimos elementos de prueba? Pero prueba física, prueba incuestionable, la autopsia médico-legal. Estamos hablando de las pericias químicas, estamos hablando de los aportes criminales. No obstante, no fue bien tratado la escena del hallazgo del cadáver, esto también es cierto, pero no se perdió la evidencia que... Usted diría de todas maneras que la investigación fue mala a propósito. Tanto no se ha probado. Sí. Pero acá los echaron a todos después de la primera investigación. Lo que entiendo es que, bueno, puede haber habido desaciertos. Yo esto no. Por eso yo no quiero aventurar un juicio de hablar de conspiración o de que se direccione en tal o cual sentido. A mí me ha tocado participar en cientos de hechos criminales. Y muchas veces uno se entusiasma en una línea de trabajo y trata de agotarla. Es posible. Tal vez la única conclusión que queda es, tenemos una piba, Candela, que fue asesinada, que fue cruelmente asesinada y violada, y a 6 años, la verdad, sabemos muy, muy poco. Gracias, hasta la próxima.